¿cuál crees que es el motivo de esta creciente, de repente lo más moderno es acudir a terapias naturales, es más popular? Pues es una cuestión de modas. Piensa que muchas de estas terapias, algunas son nuevas, algunas son más antiguas, algunas son refritos de terapias antiguas. La homeopatía puede ser un caso paradigmático. La homeopatía se inventa hace 200 años. Bueno, curiosamente a principios del siglo XX prácticamente desaparece. Prácticamente nadie se tomaba en serio la homeopatía. ¿Por qué? Muy fácil, porque en esa época es cuando empiezan las campañas de vacunación masiva, empiezan a desarrollarse los primeros antibióticos y la gente ve que la mortalidad infantil cae en picado, que la gente se da cuenta que la medicina funciona. Entonces, claro, la homeopatía era muy obvio que no funcionaba y no servía para nada. ¿Qué pasa? Que ahora que la medicina funciona es algo que lo damos por hecho. ¿Por qué? Porque no tenemos mortalidad infantil, porque nadie se muere de parto, nadie se muere de infecciones, la gente vive más tiempo. Entonces parece que esto sea una cosa automática, que no hagan falta vacunas ni medicamentos para eso. Y entonces por eso utilizamos fármacos que no tienen eficacia. ¿Por qué los utilizamos? Vale, pues muchas veces los utilizamos para tonterías, para cosas que... afecciones leves que se te van a ir igual con el fármaco o sin el fármaco. Claro, si tú tienes una afección leve y te tomas un fármaco que no es efectivo, como al final se te va a ir igual, puedes pensar que el fármaco funciona. Claro, el problema es cuando tienes una afección grave e intentas utilizar fármacos que no son efectivos. Ahí es cuando pasan cosas pues como lo que le pasó a Steve Jobs. Habíamos estado leyendo un poco de prensa y tal sobre la situación de, por ejemplo, los productos homeopáticos actualmente en la legislación española. Y se decía, no están legalizados. Exacto, se decía que... Habéis leído la entrada de Fernando Frías, ¿no? Exacto. Vale. Y quería que nos ayudaras a entender un poco toda la situación en la que se encuentran los productos. La situación es bastante compleja y es difícil. Mira, hay algunas terapias alternativas que el nicho de mercado o la publicidad la hacen intentando decir que son algo que no tiene nada que ver con la medicina oficial. Es decir, que son naturales, que son tal, y por eso se venden en herbolarios, etcétera. La homeopatía ha cogido una estrategia diferente. La homeopatía lo que intenta es aparentar que es una medicina de verdad. Entonces tú coges un medicamento homeopático y tiene un envase que es como si fuera un medicamento, tiene un prospecto que es como si fuera un medicamento, solamente hay algo que falla. No tienen ensayos clínicos ni tienen la autorización que tiene un medicamento normal. ¿Por qué? Porque la homeopatía es pastillas de azúcar, nada más. Simplemente es una dilución hechas tantas veces que al final no queda nada del producto original. Lo que pasa es que ellos intentan decir que son una alternativa, que son una medicina más. Problema, si es un medicamento, tienes que pasar por la misma ley de los medicamentos. La misma ley de los medicamentos es un proceso carísimo y controladísimo, para que no pasen accidentes como el que pasó con la talidomida, como el que pasó con el Vioxx, que tienes que hacer un proceso que son unas 5 fases de ensayo. Primero haces ensayos in vitro, luego haces ensayos con modelos animales, luego pasas a pacientes y una vez tienes la autorización, tienes que hacer el seguimiento para ver que no haya pasado nada que no te hayas dado cuenta. Problema, la homeopatía no supera ninguno de estos ensayos. ¿Por qué? Porque funciona igual que un placebo, que agua, que al final... ¿Por qué lo hacen las farmacias? Pues muy fácil. El problema es que las farmacias, el margen que tienen de los medicamentos con receta es muy pequeño y el margen que tienen de los genéricos es de risa. Es decir, por ejemplo, un genérico para el colesterol, que son 24 dosis que tienes para casi un mes, son 2 y pico euros. ¿Qué le queda a la farmacia? Pues igual le quedan 15 céntimos o menos. ¿Qué pasa con los medicamentos homeopáticos? El margen es del 50%. Pues ¿qué pasa? Que cuando viene uno que no tiene nada, porque en las farmacias siempre entra gente que tiene un no sé qué en la garganta, que tiene un no sé qué en la cabeza, si le dices que no tiene nada, que se vaya, el primero que se va a quejar es él, que dice que el farmacéutico no le ha hecho caso, y se va a ir a la farmacia al lado. Pues ¿qué hace el farmacéutico? Sabe que si le da homeopatía le puede cascar fácilmente 15 euros, y el señor se va a ir contento, porque piensa que ya le han dado al farmacéutico. Claro, aquí ya entramos en aspectos éticos. Vale, entiendo que tú estás haciendo caja y sabes que si le das homeopatía no le vas a hacer daño porque le has vendido pastillitas de azúcar. Pero espera, se supone que tú no eres un negocio, eres un servicio, porque a ti te han dado una concesión administrativa. Cualquiera no puede abrirse una farmacia. Se supone que tú das un servicio a la salud.
Segunda, si un señor que está enfermo o no está enfermo le das esto, cuando este señor tenga algo grave y diga que quiere tratársela también con homeopatía, ¿qué le vas a decir? ¿Que le habías tomado el pelo? Claro, las disquisiciones éticas. Y los colegios de farmacéuticos están actuando bastante mal. Te puedo contar el caso. Hay una farmacia en la Gran Vía de Madrid, que el farmacéutico es conocido mío, bueno, conocido por internet, que se llama Jesús Martínez, que él no vende homeopatía por principios. Y que él además tiene un folleto que cuando alguien le pide homeopatía le da un folleto informándole que la homeopatía no es una terapia válida. ¿Qué ha pasado? Pues que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid le abrió un expediente. Porque decía que se habían quejado muchos médicos. Él, con la ayuda de un abogado, que fue Fernando Frías, le contestó diciendo que él estaba haciendo lo que decía el colegio deontológico, que era dar el mejor tratamiento, etcétera, que los que estaban fallando eran ellos que estaban avalando algo que no funciona. Por supuesto, esto no le contestaron. Claro. Y la sanción quedó en nada. Bueno, normalmente este tipo de terapias son inocuas, ahí está el fraude, que no hacen nada, pero depende. Claro, es lo que depende de cuál. Hay algunas que no. Por ejemplo, la más peligrosa de las terapias falsas es la quiropráctica. La quiropráctica, que es parece que sea fisioterapia, pero no es fisioterapia. Son los que hacen movimientos en la columna, de estos que te ponen el cuello en el sitio. Vale, pues... Teóricamente. Sí, el problema es que a veces te lo ponen tan en el sitio que te lo rompen. Allí hay bastantes estudios sobre víctimas de quiropráctica. Esta es peligrosa per se. La mayoría de las terapias alternativas son peligrosas por omisión. Es decir, lo que se llama el coste de oportunidad. Tú tienes un problema serio y en vez de ir al médico te vas a una terapia de estos. ¿Qué pasa? Que el problema va creciendo y cuando vas al médico a veces ya es tarde. Que sean malas directamente, la quiropráctica es la más peligrosa, pero luego también la fitoterapia sí que se ha visto con remedios y plantas naturales que a veces la gente coge plantas que son tóxicas. Y de ahí también ha habido bastantes casos de intoxicación. El más grave en Taiwán, una medicina típica china que contenía aristoloquia, que la aristoloquia es tremendamente tóxica y producía cánceres de vejiga. Y pues de repente en Taiwán se dieron cuenta que había un subidón de cánceres de vejiga y el 80-90% estaba con un tratamiento con la hierba esta. Bueno, pues vamos ya terminando y te preguntamos pues, lo mismo que le preguntamos el miércoles, hicimos una entrevista también a el autor del arte de vender mierda. Fernando Cervera. Exacto. Y terminamos de la misma forma, que ¿cómo convencerías a alguien dispuesto a utilizar terapias naturales de que no lo hiciera? Pues yo, como soy científico, creo en la experimentación. Entonces, alguien que sea fan de la homeopatía, de la naturopatía y tal, le diría que si tanto confía en ellas, pues que la planificación familiar utilice homeopatía en vez de preservativos o la píldora. A ver qué tal le funciona.